El fin del mundo, una noticia que actualizamos de día de por medio, ya que como parecía que veníamos saliendo de la pandemia, el 2022 nos trae una nueva y emocionante etapa. Guerra entre potencias mundiales. Eso es lo importante de No Pasa Nada, yo soy Pietro Cercone y hoy vamos a explicar por qué es posible que no sea la pandemia o el aparente inminente colapso financiero mundial, la noticia más deprimente e importante del 2022. Pero en vez, la noticia más importante es una que aparece sacada en 1980, guerra entre Estados Unidos y Rusia. Antes de empezar, denle like, suscríbanse y recuerden que las noticias no paran cuando se termine el programa, así que suscríbanse a nuestro boletín diario para recibir las noticias más importantes, links en bio y todo lo demás, todos los días. Ahora sí, comencemos. Antes de hablar del colapso de nuestra sociedad por medio de una guerra global con Rusia, hablemos rápidamente de un par de cosas. Empezando por cómo Nayib Bukele puede ser, es tal vez probable, que no fuese el mesías de cripto que todos pensaron, principalmente el mismo que llegaría a ser. Ahora, antes de que me caigan los cripto bros a decirme que Bitcoin es el futuro, yo sé o comparto la idea. Creo que una moneda descentralizada, eficiente y universal como Bitcoin o hasta Bitcoin probablemente va a ser una gran parte de nuestra economía en lo que nos movemos hacia Web3. Pero eso no quiere decir que Bukele, en su eterna soberbia, no se haya equivocado al tratar los fondos estatales de El Salvador como una cuenta de inversión de r/Wall Street Bets. Ahora, la compra de Bitcoin en El Salvador ha sido bastante secreta. De hecho, no se sabe cuánto ni en qué momento se compró, pero se estima que la compra de Bukele habría costado a El Salvador como país, no a él como persona, algo que a veces parece le confunde donde empieza su billetera y termina la de El Salvador, alrededor de $71 millones con un precio de adquisición promedio de $51,000 por token, usando la fecha y hora de sus tweets. Sí, eso desgraciadamente es la manera más eficiente de encontrar el precio según lo que calculó Bloomberg. Suponiendo que el gobierno haya retenido las monedas, ahora esas mismas valen $61 millones. Eso significa que El Salvador vio una pérdida del 14%. Ahora, esto viene en un momento en el cual El Salvador está en una terrible situación económica. Para enero del 2023, El Salvador tiene que pagar una deuda de $800 millones y este año se enfrenta a un déficit fiscal cercano a los $1,300 millones. Para intentar sanar este desastre, acudió al FMI, pero verdad, cuando el FMI les dijo que no les encantaba la idea del Bitcoin y no necesariamente veían el espectro financiero del país bajo una modalidad de memes, dijeron, el Bitcoin implica graves riesgos para la integridad financiera y del mercado y para la estabilidad financiera. Pero eso no es el fondo del problema, no del todo. El tema es mucho más profundo. Para el FMI lo que más les preocupa es viendo que la deuda de El Salvador es del 84% del PIB, el reaccionar ante la inminente necesidad de implementar reformas fiscales estructurales, ya que sin esto y perdiendo dinero a lo loco con Bitcoin, no hay forma de que el FMI le suelte el financiamiento para sanar las deudas y bueno, el criptoparaíso de Bukele entrará en default. Pero no se preocupen porque él de manera responsable le respondió a esas preocupaciones con un meme por medio de Twitter. Nada como atender un posible default fiscal con memes. Buena suerte, Salvador. Estoy seguro que en los comentarios me recordarán de cómo Bukele es lo máximo. De paso, Bukele, ¿por qué me bloqueaste en Twitter? Te le paras muy valiente al FMI, pero yo, un ma de Costa Rica, te digo algo y me bloqueas. No te digo. Aquí es importante mencionar como mientras Bitcoin continúa cayendo, nosotros no tenemos inversiones en cripto, pero sí tenemos Patreon en patreon.com/nopasanadaoficial. Ustedes hoy pueden asegurarse de que No Pasa Nada no le pase lo mismo que a la cartera de cripto de Bukele y entremos en default como compañía realizando una donación mensual que empieza desde los $3. En serio, sus donaciones hacen toda la diferencia. Y yo sé que ya todos tenemos 1 millón de suscripciones, pero su granito de arena asegura que esta plataforma independiente continúe existiendo. Lo otro importante que no puedo obviar, antes de mencionar una potencial guerra de potencias mundiales por intenciones expansionistas de un gobierno autocrático, es mencionar otra potencial guerra de potencias mundiales por intenciones expansionistas de un gobierno autocrático. Sí, hay más de una. Esta semana, en una entrevista, el embajador de China a los Estados Unidos, en una no tan habitual declaración, emite una advertencia de que los Estados Unidos podrían entrar en un conflicto militar con China, dado el futuro estatus de Taiwán. En la entrevista, Gang acusó a Taiwán de recorrer el camino hacia la independencia y agregó, si las autoridades taiwanesas envalentonadas por Estados Unidos buscan seguir el camino de la independencia, lo más probable es que China y los Estados Unidos, los dos grandes países, se vean envueltos en un conflicto militar. Casi que ni se tiene que decir que este tipo de amenazas levantan dudas sobre la capacidad de Taiwán de defenderse de un posible ataque. Y es que solo esta semana 39 aviones militares chinos volaron cerca de Taiwán, la última de varias demostraciones de este tipo, y se cree ampliamente que Estados Unidos defendería a Taiwán en caso de una guerra. No obstante, Estados Unidos ha dicho que espera resolver pacíficamente este asunto, porque como sabemos, los gringos son excelentes en resolución de conflictos pacíficos. Y hablando de resolución de conflictos pacíficos, hablemos
hablaremos de por qué Biden pueda que tenga que despertarse para atender una guerra, hablando del conflicto ruso. Pero primero tenemos que entender que este conflicto no es algo ni nuevo ni reciente. Este conflicto se devuelve a los 90 y empieza con la disolución de la Unión Soviética. ¿Qué es eso? A ver, para resumir una etapa increíblemente compleja de conflictos geopolíticos y reorganización de una potencia mundial en 2 oraciones. Durante mucho tiempo, Ucrania pertenecía al antiguo imperio ruso, después ya no. Después de esta separación de la Unión Soviética como buen divorcio, Ucrania inicia un proceso de dejar atrás su legado con Rusia y en vez busca todo lo contrario al fortalecer sus relaciones con el occidente, algo que obviamente Putin no puede permitir. Durante años, Rusia se quejó del hecho de que Ucrania cada día se acercaba más al occidente, pero no fue hasta noviembre de 2013 en donde se estallaron en Kiev, la capital de Ucrania, una serie de ahora infames protestas. En resumen, las protestas iniciaron después de que el presidente del país, Viktor Yanukovych, dejó de lado un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea a favor de lazos con Rusia. Un par de meses después, en febrero del 2014, las protestas se extendieron por todo el territorio de Ucrania, al punto que la policía comenzó a reprimir con municiones reales. En ese momento, el parlamento ucraniano aprobó un proceso de destitución contra Yanukovych y el gobierno interino redactó una orden de arresto en su contra. Para evitar todo esto, el expresidente huyó a, pueden adivinar dónde, Rusia. Dijo que se le echó por un golpe de estado. Poco después, entre febrero y marzo de ese mismo año, tropas se desplegaron a Ucrania, se apoderaron de la península de Crimea y el parlamento regional. Ahora, esta península no es cualquier lugar. Para Rusia representa un lugar estratégico tanto por su salida al Mar Negro como para la distribución de sus líneas de gas natural a Europa. 2 semanas después de la invasión de Crimea, dicho parlamento regional llevó a cabo un referéndum para decidir el estatus de Crimea. Al final, la votación fue a favor de unirlo, para sorpresa de nadie, a la Federación Rusa y se anexó. Ustedes se pueden estar preguntando por qué cuestiona la legitimidad de una votación rusa. Y a eso, bueno, hay sospechas de que han en el pasado ocurrido fraude, pero digo, quién sabe. Como sabemos, Rusia siempre ha estado del lado de fuertes e importantes democracias, como la de Nicaragua y Venezuela. Ahora, la anexión de Crimea no cayó bien en el resto del mundo, al punto que la G8 sacó a Rusia y se convirtió en la G7, y la Asamblea General de la ONU determinó que era una anexión ilegal, hecho al cual Putin respondió, ok. La ONU, una vez más, sirviendo para nada. De ese momento en adelante se mantuvo el conflicto a nivel internacional como un ping-pong de sanciones, acusaciones y muchas palabras. Hasta noviembre del año pasado, que imágenes satelitales revelaron que Rusia había movilizado aproximadamente 100.000 soldados, tanques y otros equipos pesados a su frontera con Ucrania, lo cual levantó un par de preguntas por parte de la OTAN, pero Putin las evadió, básicamente diciendo que este es nuestro país y podemos mover tropas cuando y a donde queramos. Para Ucrania, tener a 100.000 soldados rusos en su frontera es literalmente el equivalente a uno tener a la ex parqueada fuera del apartamento a las 4 de la mañana con una pistola, insistiendo que es comportamiento totalmente normal y cuerdo. Pero bueno, todo esto nos trae a hoy. ¿Qué ha pasado recientemente? Y bueno, la realidad es que mucho ha pasado. En los últimos días, el Reino Unido retiró parte del personal de su embajada de Kiev y el mismo primer ministro inglés, Boris Johnson, dijo que Ucrania se podía convertir en la nueva Chechnya. Francia emitió un comunicado recomendando a los ciudadanos aplazar sus viajes a Ucrania, las vacaciones para otro momento. La OTAN envió aviones y navíos para reforzar la capacidad de defensa del Estado en el este de Europa. Pero tal vez lo más notable es que Estados Unidos puso en alerta a 8.500 militares y enviaron a Ucrania $200 millones de ayuda en forma de equipos y municiones para reforzar las Fuerzas Armadas del país. Comportamiento total y completamente normal. Nada fuera del ordinario. Ahora, claro, el primer paso en este complicado baile siempre es las sanciones, que le han advertido le impondrán tanto a Rusia como a Vladimir Putin directamente, a lo que Putin, me imagino, les dijo, ok. Por su parte, el presidente ucraniano, el cual está en una terrible posición de cara a una invasión rusa, le pidió a la Unión Europea que se mantenga unida contra Putin y Rusia, mientras que el jefe de diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, pidió que todas las partes involucradas se mantengan tranquilas y que se haga lo necesario para evitar una crisis. Un momento que me imagino se vio así. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the Everybody procedure, stay calm. everyone? What's the procedure? Stay calm. Wait. Everybody calm down. Ahora, algo importante de notar aquí es que un importante aliado ruso, China, no necesariamente quiere una guerra en este momento. De hecho, que es por la misma razón que Putin aplazó su primera anexión del territorio ucraniano de Crimea, las Olimpiadas. En el 2014, fue hasta pocos días después del final de las Olimpiadas de invierno de Sochi que Putin realizó la invasión de Crimea. Y ahora es más que probable que Putin no se atreva a arruinarle la fiesta a Xi Jinping, quien quiere desplantar ante el mundo y aún más importante ante el mismo pueblo chino, la estabilidad y grandeza de su China moderna. Si algo importante para las dictaduras autócratas son los desplantes populistas para establecer controles ideológicos sobre su población. Entonces,
¿Qué es lo que quiere Rusia? ¿Por qué quieren tanto Ucrania de vuelta? Aquí hay una narrativa más explícita y una menos. La primera y más obvia es prevenir que Ucrania continúe incrementando sus lazos y relación con el occidente. La línea roja para Putin durante años ha estado en que Ucrania nunca se una a OTAN. Putin ve a Ucrania como una extensión de lo que él llama la Rusia histórica. Eso que mencioné existió antes de que se deshiciera la Unión Soviética. Para ellos es importante que esa parte del mundo se mantenga llegado a su visión de mundo e intereses y no los de occidente. Además, la incorporación de Ucrania a OTAN sería una continuación de una tendencia por parte de países excomunistas y que pertenecieron al bloque soviético de hacerlo. Como explica NPR, para Rusia, a partir de 1997 se viola una promesa fundamental de Estados Unidos cuando el ejército soviético se retiró pacíficamente de Europa Oriental tras la caída del muro de Berlín, ya que se ha visto una expansión de la injerencia occidental en la zona. Esto pone a Rusia en una posición de vulnerabilidad ante su esfera de influencia local. Pero tal vez el punto más importante de negarle a Ucrania acceder a OTAN es que le estarían negando a los países miembros, los gringos, posicionar bases militares estratégicas cercanas a Rusia. Nadie quiere tener a sus enemigos con bases militares en el patio de la casa. Pero, y esto más interpretación que lectura de comunicados de prensa, pero tal vez es uno de los puntos más interesantes, que Putin sigue muy interesado en efectuar un plan que le devuelva a Rusia no solo una influencia sobre los países que pertenecieron una vez a Rusia, pero un mando oficial sobre los mismos. De hecho, en un documental publicado en televisión estatal rusa, Putin dijo, y cito, ¿cuál fue la ruptura de la Unión Soviética? Fue la ruptura de la Rusia histórica. Perdimos el 40% de nuestro territorio. Mucho de lo que se había acumulado durante miles de años se perdió. Un interés expansionista similar al que vemos con Xi en China. Entonces, es en parte necedad de querer volver a ser dueños de Ucrania y todo lo que ellos creen les pertenece, y en parte evitar la propagación de sus enemigos hacia sus fronteras. Entonces, acá de cierta manera se está jugando el control de la región, si Ucrania se une a la OTAN o refuerza sus relaciones con la Unión Europea. Rusia pierde su influencia sobre el país y en gran forma se da una señal a los otros países de la región que esta esfera de interés cada día es más pequeña. Pero si Ucrania se une a Rusia, Putin expande su influencia en la región y comienza a recoger países que ya fueron parte de la Unión Soviética. Entonces, ¿qué pasará? Bueno, para algunos ucranianos la invasión es inevitable. Rob Schmidt, un corresponsal para NPR en Ucrania, realizó una serie de entrevistas con ciudadanos en la capital de Kiev. Ivan Pokatliov, un estudiante, dice, y cito, la mayoría de la gente no tiene miedo, son como sí, va a suceder tarde o temprano. Kiev será el objetivo de máxima prioridad, creo, con tranquilidad y forma de hablar que dice, no es que si va a pasar, es cuándo. Lo que no necesariamente sabemos es si Estados Unidos, después de haber salido de una guerra de 2 décadas en el Medio Oriente, van a intentar empezar una guerra de invierno en Rusia. Pero a ver, si algo que le gusta al complejo militar industrial estadounidense son las guerras, entonces probablemente va a haber una guerra. ¿Cómo son los jinetes del apocalipsis? Pestilencia, guerra, hambre y muerte. Es como coleccionar postalitos del mundial. Y eso es todo por hoy. Espero disfruten la actualización sobre la potencial tercera guerra mundial. Si les gusta informarse con nosotros, recuerden darle like, suscribirse, inscribirse en nuestro boletín gratis diario y más que nada recordarles que somos una plataforma independiente que necesitamos de su apoyo en www.patreon.com/nopasanadaoficial.